Comenzamos con este segundo espacio del módulo 2 de la información al conocimiento de esta tercera semana. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Recuerden que, perdón, esta semana comenzó desde el pasado 5 de diciembre y va a finalizar el próximo 11, ya en 2 días más, que sería el día domingo. Entonces, durante esta sesión vamos a despejar dudas y también vamos a visualizar los contenidos de la segunda unidad para la elaboración de cada una de sus actividades integradoras y también formativas. La secuencia de trabajo es bienvenida, objetivo, revisión de cada uno de los contenidos y dudas y comentarios que surjan a partir de lo mismo. Que claro, si hay dudas específicas previo a que visualicemos los contenidos, las vamos atendiendo para que vayan siendo resueltas y avancen en sus actividades. El objetivo es que podamos aquí intercambiar siempre estos puntos de vista para la construcción del aprendizaje y que no nos quedemos únicamente con uno. ¿Para qué? Para que sea más completo, para que todos tengamos aquí esta opinión acerca de que estamos visualizando nuestros contenidos, si quizá encuentran más herramientas. Si también encuentran algún otro recurso que les esté funcionando, algún tip que quieran compartir, que al final de cuentas no se trate únicamente de que yo esté de este lado hablando, sino también ustedes desde sus espacios. Y que por supuesto estemos resolviendo estas dudas para que puedan finalizar la tercera semana, ya más de la mitad de este módulo, en tiempo y forma. Entonces, reglas de comunicación virtual, por el momento solo somos 2 personas, una que es Pamela, que está en tiempo real aquí, y otra que soy yo. Entonces, para las personas que están viendo esta grabación, es importante que recuerden cada una de las reglas de comunicación, porque ustedes publican en los foros. Durante estas 3 primeras semanas únicamente ha habido foro aprendiendo, pero ya en la siguiente, que es la cuarta y última, va a existir el foro de integración y ahí la participación es básicamente obligatoria. Entonces, es importante que vayan conociendo las reglas de comunicación que les presentaron ya desde su módulo propedéutico, pero que continúen aplicando para que cuando llegue la hora de publicar dentro de estos espacios sea menos complicado el hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí, ahí les dejo parte de lo que abarca las reglas de comunicación. Y especialmente para este espacio, se indica que, repito, somos 2 personas, pero normalmente se van uniendo más tarde, así que es importante que tanto, Pamela como yo de este lado podamos intercambiar estas ideas sin que nos vayamos a interrumpir durante las mismas, porque si no, ella ya no completa su idea y yo tampoco la mía. Ok, me parece que Pamela está en espera, así que vamos a esperar a que ella pueda unirse nuevamente. Y mientras tanto, vamos a avanzar a la siguiente que tiene que ver con contenidos. Denme un momento. De acuerdo, ya estoy de regreso. Entonces, vamos checando esta tercera semana, como les mencionaba, ya vamos más allá de la mitad de nuestro módulo y es importante que podamos recordar cómo es que estamos trabajando durante el mismo. Así que, Pamela, sé que eres la única persona que se encuentra dentro de este espacio. ¿Quieres participar y comentarnos cómo has avanzado en la semana? Te escuchamos. Hola, B, gracias, buenas tardes. Pues ya terminé mis dos actividades integradoras, ya las envié. La actividad integradora 6 la envié hoy por la madrugada y ahorita ya hice las actividades formativas, las 5, el cuestionario socioemocional y estoy realizando la actividad formativa 6, el relato para comunicar. Permítame, ay, Bueno, mientras Pamela regresa, voy a continuar. Por aquí tengo entonces ya el propósito de esta tercera unidad, que es producir reseñas
y relatos que estén cohesionados a partir de que cada persona lleve a cabo su lectura analítica y que pueda comprender cada uno de los textos que lea para desarrollar una crítica, pero basada en sus propios argumentos y siempre sosteniendo lo que mencione, porque como les mencionaba durante la sesión pasada, no se trata únicamente de que tengamos una crítica, pero que no podamos sostenerla, porque si no, entonces se vuelve más complicado poder elaborarla. Y en este caso, que tiene que ver con sus reseñas, pues es importante que quede claro cuál es la diferencia de una reseña, un relato, un resumen incluso, porque en ocasiones estos conceptos se pueden confundir para las personas. Déjenme aceptar a uno de sus compañeros. Ok, entonces vamos con lo que es la siguiente diapositiva. Pero antes, María Guadalupe, bienvenida a este segundo espacio abierto. ¿Puedes hablar? Tienes por aquí encendido tu micrófono, entonces te escuchamos para que nos comentes cómo es que vas tú eh, con tus actividades y si tienes alguna duda en particular. De Por hecho, favor. buenas tardes. De hecho, apenas estoy comenzando, volví a leer y pues hasta ahorita no se me ha puesto una duda. Estoy empezando con lo del cuadro y voy a empezar con el relato. Ahorita voy bien, gracias. Ok, bueno, entonces avanzo. Aquí tenemos ya lo que es el relato. Hay que recordar cuáles son los pasos para elaborar un relato. En este caso, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cuál recuerdan que es el primer paso a hacer para elaborar un relato? ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Ok, Pamela, te escuchamos. En todo caso, se tiene que elegir el tema, un tema, y después establecer los personajes que no sean mayor a 3 y hacer una breve descripción. Ok. Ah, María, te escuchamos. Ah, bueno, me parecía que tenías la manito levantada. ¿Quieres seguir participando? ¿Qué agregas? No, maestra, lo que comentó mi compañera, eso es el tema. No más, gracias. Ok, entonces sí, están en lo correcto. Eso es lo que hay que realizar. Primero hay que seleccionar un tema, como lo hicieron durante la elaboración de su actividad integradora número 5, que pese a que se están basando en el texto de otra persona, ustedes están llevando a cabo o seleccionando las ideas que quieren compartir. Entonces, con base a eso es que ustedes recuerdan qué es lo que hay que seleccionar como tema, para que en eso se base toda la elaboración de su texto, porque si no tenemos un tema, vamos como a la deriva viendo qué surge, de dónde sacamos los personajes, de dónde tenemos la persona que esté narrando, etcétera. Pero si ya tenemos una temática, es mucho menos difícil poder finalizarlo. Entonces, sí están en lo correcto. El primer paso a realizar es elegir un tema. Ok. El segundo es establecer los personajes, como lo comentaban. Eh, no, perdón. El segundo no es establecer personajes. ¿Qué es lo que recuerdan que se debe de hacer también dentro de un relato? Primero ya elegimos nuestro tema. ¿Qué es lo que se establece? Y no, no son los personajes. María. Bueno, a ver, si no estoy equivocada, vamos a darle nombre a nuestro relato. Le vamos a dar un nombre. No, todavía no es esa No. parte. Primero vamos a establecer algo más.
Vamos a ver qué dice Pamela. Pamela, ¿qué dices tú? Establecer un narrador, ya sea Exacto. en tercera persona o en primera persona, que se le llama no recuerdo la palabra. Omnisciente, pero el omnisciente no es en primera, es en tercera persona. El omnisciente hay que recordar que es que una persona que no esté dentro de nuestra narración esté justamente haciendo eso, narrando lo que ocurre dentro de la misma historia. Entonces, ¿qué recuerdan de cómo se relata en primera persona? ¿A alguna de las dos gusta colocarme un ejemplo de cómo narrar en primera persona, relatando, por ejemplo, el día que tuvieron ustedes el día de hoy? Ok, Pamela. Sería como, hoy me levanté a las 4:30 de la mañana, ya que mi hija entra a la escuela a las 7 y va hasta la preparatoria número 8 en Unidad Tateros, por lo cual me levanté muy temprano, me bañé, me alisté, hice el desayuno y después de ahí fui a dejarla al colegio. Regresando, fui por por mi árbol de Navidad para Ujú. ponerlo y de ahí me fui al trabajo. ¿Sería algo así? Exacto, sí, exacto, porque lo vas relatando justamente desde ti. En primera persona es contar básicamente desde nuestra experiencia qué fue lo que ocurrió. Desde que fui a comprar el árbol de Navidad, llevé a mi hija a la escuela, preparé el desayuno, me bañé. Esas son describiendo acciones que hace uno o una misma. Entonces, sí, estás en lo correcto. Ese sería un ejemplo. Ahora vamos con el segundo. A ver, María, si es que quieres participar, si no, no te preocupes. ¿Cómo sería un relato en tercera persona, basándote en lo que hiciste el día de hoy? A ver, pues sería, ya no lo platicaría yo, lo platicaría, por ejemplo, vamos a decir, mi hijo, por ejemplo, Manuel. Manuel dice que yo me levanté a las 5 de la mañana, le dejé su lonche, me fui a trabajar, regresé a las 5 de la tarde, elaboré la comida, que elaboré la comida. No, oiga, que no, maestra, a ver, corríjame. ¿Voy Ok. bien, voy mal? Ahí sí seguiría siendo en primera En persona. primera persona. Ajá, porque vas redactando así. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Si vamos a colocarlo entonces en tercera persona sería, María se levantó por la mañana, preguntó a su hijo cómo había despertado, procedió a elaborar el desayuno, a preparar el uniforme para llevarlo a la escuela, le colocó el lonche en su mochila. ¿Me explico? Como si Sí, alguien más narrara tu vida. ok. ¿Mm? Sí, lo que pasa que los nervios, sí, y ahorita, sí, maestra, sí Sí, entiendo. no te Gracias. preocupes, María. Ok, entonces, esta es la diferencia. Si hablamos acerca de, no sé, Juanito. Juanito se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a su trabajo. Sin embargo, por ser viernes, había decidido un día antes dormirse tarde. El viernes no logró escuchar sus alarmas, se levantó tardísimo y cuando llegó a la estación del metro estaba a reventar, por lo cual decidió salir y caminar y correr hacia su trabajo. Entonces, Juanito no va a estar relatando su propia vida. Si lo relatamos así, es en tercera persona porque alguien más relata su vida. Si Juanito narra, soy Juanito, me levanto todos los días o suelo levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Sin embargo, ayer opté por dormirme un poquito tarde y hoy, pese a que es viernes, me levanté tardísimo. Por más que me apresuré, llegué al metro y estaba saturado, por lo cual opté para salir a la calle y correr hacia mi trabajo, porque si no llego temprano, me descuenta. Entonces, listo, Juanito va a estar contando su propia vida y entonces esa sí sería ya en primera persona. Ok, Pamela, te escucho.
Pamela. Hola, a ver, disculpe. Quería avisarle que me tengo que retirar en unos minutos por una emergencia. Nada más que no piense que me retiro porque no me interesa, pero es que me surgió algo en este momento y me voy a tener que retirar en unos minutos. Nada más quería avisarle. Sí, Pamela, no te preocupes, gracias por avisar. Yo subo este video a la pizarra para que puedas revisarlo más tarde, ya sea hoy o mañana por la mañana. Gracias. Sí, a ti. Buen fin de semana. Hasta Sí, luego. gracias. Igualmente, hasta luego. Ok, entonces, avanzamos. Ya elegimos lo que es el tema, ya establecimos lo que es un narrador, delimitamos. Ahora sí, María, ¿te acuerdas cómo delimitamos a los personajes? ¿Cómo elegimos quién se va a quedar en nuestro relato y quién no? No, maestra, no. A ver, no me acuerdo. Ok, vamos a delimitar a nuestros personajes basándonos en nuestra historia. En este ejemplo, en tu vida, el personaje principal vas a ser tú, María. Vamos a colocar también a tu hijo, vamos a colocar, si quieres, también a la maestra de tu hijo y vamos a colocar también a tu vecina. 4 personajes ahí. Pero los 4 personajes no van a ser iguales, ¿cierto? ¿Qué características diferentes hay entre tú y tu hijo, María? ¿En qué no se parecen? Características, pues que él es mi hijo, él es pequeño, él, él necesita de mí. Ok, sí, pero ¿cómo es él? ¿Es alegre? ¿Es Ah, más él introvertido? es serio, tranquilo, muy hacendoso, muy trabajador. Le gusta los videojuegos y es ¿Mm? muy inteligente en la escuela. Ok. Entonces, María, ahí ya tenemos a un personaje que es tu hijo. Entonces, vamos a delimitarlo justamente porque esas son características propias nada más de tu hijo. Y ya, de nadie más, solamente van a ser esas. Tú vas a tener también tus propias características, es decir, cómo eres. A lo mejor vamos a poner a tu vecina de ejemplo. Resulta que tu vecina hace fiestas cada viernes. Es muy extrovertida, es muy sociable, siempre está platicando con alguien, suele ayudar a los vecinos y está al pendiente de lo que pasa cerca en la calle en donde vives. Entonces, esa va a ser tu vecina con sus propias características. Si delimitamos, te delimitamos a ti, igual tú ya sabrás cuáles son tus características o cuál es tu manera de ser. Entonces, eso te va a limitar. Incluso cómo te ves, cómo se ve tu hijo, cómo se ve en este caso o en este ejemplo tu vecina. Entonces, todas esas características es como delimitamos a una persona. En este caso serían personajes. Entonces, de esta manera vamos avanzando en la elaboración de nuestro relato. Ahora, una vez que ya delimitamos los personajes, ¿recuerdas cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a plantear? Mm, Hacer el relato. No. No. Ok, lo que vamos a plantear tiene que ver con las pistas. Cuando se trata del relato, cada uno de los relatos que estemos escuchando deben contener cierta emoción para mantenernos al pendiente de qué sigue y ahora qué va a pasar con tal personaje y ahora qué va a pasar con tal situación y ahora qué pasa y qué pasa. Pero las pistas nos van dando este planteamiento de qué es lo que va a pasar. Imagina lo siguiente. Eh, un domingo por la mañana, Ana se despertaba y miró hacia el cielo por su ventana. Se percató de que en lugar de que el cielo fuera color azul, era color verde. Se asombró, pues el cielo no era de ese color, por lo cual decidió
salir a preguntar a los vecinos qué había ocurrido. En el camino se percató de que no podía contar cuántos dedos tenía en su palma y que al observar al espectacular que estaba cerca de su casa tampoco lograba leer. Siguió caminando y notó que no había gente en las calles. De repente, algo explotó, miró hacia el cielo y despertó. Dime, de ese relato que acabo de plantear ahorita, ¿qué genera en ti como pista para descubrir que Ana no estaba pasando por una escena real, sino que era un sueño? ¿Qué te puso a ti a pensar si era un sueño o si era verdad? Por un momento, bueno, fue que pues no está mirando bien. Es lo que Ujú, me hizo pensar que no era real, porque estaba como alucinando, como si estuviera alucinando por los colores, ujú, la forma en lo que está contando el relato, ujú. que el cielo y que no había gente, todo eso fue donde digo, yo llegué a pensar, pues no será real porque o está ciega o es algo irreal. Ujú. Ujú. Ok, exacto. Entonces sí, cuando tenemos un relato, nos vamos a empezar a escuchar y vamos a decir, bueno, a lo mejor esta pista me dirige hacia que va a pasar esto. O no, ya sé qué va a pasar. Entonces, cuando escuchamos, el cielo era verde. Bueno, el cielo, me parece que sí hubo un fenómeno así, no recuerdo en qué ciudad, pero no es lo normal, no es lo común. Entonces, si nos vamos hacia lo común y hacia lo lógico, que el cielo sea verde no lo es, por lo cual nos da una pista a que o está alucinando, o a lo mejor consumió algo, o a lo mejor está soñando, pero eso no puede ser 100% real. Entonces son pistas que nos guían hacia qué trata nuestro relato, así que es básicamente un sueño, el sueño de Ana. Por lo cual, cuando contamos un relato, igual vamos agregando ciertas pistas o indicaciones para que la persona que esté escuchando o leyendo pueda llegar a una conclusión previa a que la demos. Y cuando llegue a ese final diga, ah, sí, ya sabía, porque ya me estaban dando ciertas pistas. O, ah, no es lo que pensaba, me fui hacia otro lado. Entonces, todas estas pistas siempre nos van a estar ayudando para mantener la atención de nuestro lector o en otro caso, que también sea alguien que esté escuchando nuestro relato. Hasta este punto, María, ¿vamos bien? Sí, maestra, vamos bien. Ok. Escribe, ahora sí, lo que mencionabas hace rato, escribir el relato. Ya tenemos tema, ya tenemos narrador, ya tenemos personajes, ya tenemos pistas. Ahora queda armar todo y escribirlo. ¿Qué crees que es lo que tenemos que revisar una vez que acabamos de escribir algo? Pues yo pienso que la ortografía y darle otra leída, a ver cómo se escucha. Bueno, de mi parte, yo siempre vuelvo a releer y si están mal las palabras, las vuelvo a acomodar. Y la ortografía, eso. Exacto. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a que tengamos un relato mejor elaborado, porque de esta manera entonces ya habremos revisado la ortografía, la gramática, que también hayamos revisado que todo esté básicamente en orden. Entonces, de esta manera es que vamos revisando justamente para realizar otra cosa más, que es, ah, perdón, que es que haya algunos cambios que quizá querramos hacer. Algo que sugiere la actividad es que si tú, María, terminas tu relato, vayas con alguien, que lo leas y le digas, oye, ¿y qué piensas de este relato que te acabo de leer? ¿Qué te genera? ¿Pensaste que era así? La persona entonces te va a responder lo que logró comprender de tu relato. A partir de lo que tú escuches, entonces ya puedes decir, ah, bueno, sí, listo, quedó ya comprensible mi relato. O decir, no, la verdad es que todavía tengo que cambiarle algunos detalles porque quizá la persona no comprendió del todo lo que yo quise explicarle. ¿Me explico? Entonces, así es como vamos avanzando.
Ahora, ya terminamos con esa parte del relato. ¿Te queda alguna duda? Porque tú apenas lo vas a comenzar a elaborar. Entonces, por eso me parece importante la revisión de contenidos para que a ti te quede un poco más claro y que vayas avanzando también. No, me ha quedado claro hasta ahorita, como lo está explicando, voy bien. Ahora, avance entonces. ¿Qué se puede comentar? Los comentarios vas a poder utilizarlos cuando estés señalando varias cosas en tu relato. Recuerda que vas a llevar a cabo, sí, el relato, pero también vas a señalar dentro del mismo cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es el cierre, cuáles son las pistas. Entonces, es importante que también quede claro cómo realizar esos comentarios. Les mencionaba ahí cuando ustedes ingresan a las instrucciones de la actividad, les aparece un video de YouTube en donde pueden ingresar para poder visualizarlo. Pero también es importante que quede claro que es un comentario en sí. Cuando se llevan a cabo los resúmenes, en este caso María, ¿para qué crees que nos sirven los resúmenes? ¿O para qué te han servido a ti los resúmenes? Para entender mejor bueno, lo que se requiere sobre un tema. En pocas palabras, lo comprende más fácil, ¿no? Para eso. ¿Ok? Para tener mayor comprensión. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender mejor lo que estemos leyendo, pero también para que no vayamos a leer todo completamente otra vez si es que se nos pasó algún detalle. Básicamente para tener ahí algo más pequeño o un texto más pequeño de lo que leímos. El comentario también nos puede ayudar a eso y además le ayuda al autor o autora del escrito en sí para realizar mejoras en su escrito como tal o en su redacción. Por lo cual, los comentarios que se elaboran tienen que invitar a que se reflexione y se valore de parte del lector el texto que está leyendo. Se va a basar en que haya diferentes pasos, por ejemplo, uno, que llevemos a cabo toda la lectura, porque así como no podemos hacer un resumen si no hemos leído las 500 páginas de nuestro libro, tampoco vamos a poder elaborar un comentario si no hemos leído justamente estas 500 páginas. Entonces es importante que sí, siempre se lleve a cabo una lectura de análisis y de comprensión, siempre. Y que para ello, ya una vez que hemos acabado de leer, vayamos señalando y destacando las ideas más importantes y también las secundarias, para que nos basemos en ellas para llevar a cabo nuestro comentario. Entonces, ya una vez que hemos hecho eso, ya podemos decir que el resumen y el comentario nos pueden ayudar para realizar la reseña. La reseña es otro elemento que se puede realizar que justamente vas a integrar tú o realizar tú dentro de tu actividad integradora número 6. ¿Alguna duda con respecto al comentario, María Guadalupe? No, ninguna duda. Hasta ahorita vamos bien. Gracias. Paso entonces ahora a la reseña. La reseña va a tener diferentes elementos. Ok, María, ahora requiero que me digas cuáles recuerdas tú. Así que me agarró en blanco. Pero ¿cómo se dice? La comparativa, porque es la que vamos a hacer, ¿no? Si no me equivoco, es la de la actividad 6. Sí, yo comprendo que esa es la reseña que vamos a hacer, pero me refiero a qué elementos tú recuerdas que lleva una reseña. Es decir, ¿cómo hacemos una reseña? ¿De qué está compuesta? De hechos reales, ¿cómo se dice? De algo que sea, ¿cómo lo puedo decir? Que sea,
Pues sí, que sea auténtico, que esté, ¿cómo fue? ¿Cómo se dice? Estoy nerviosa. Ah, bueno, con mis palabras se lo voy a decir. Como por ejemplo, si yo estoy leyendo algo, a eso me baso, a que leo algo y está escrito y lo estoy viendo de un escrito. A eso es lo que me baso de la reseña, es de algo que sí es cierto. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? O explíqueme. Ok. Voy a avanzar entonces. Cuando se trata de la reseña, nos vamos a basar en una película, nos vamos a basar en un libro, a lo mejor para evaluar comida, en algo, siempre. Y esto no necesariamente significa que sea cierto, sino más bien que exista. Por ejemplo, yo acá tengo un libro. El libro se llama H.P. Lovecraft, que es el autor, El extraño caso de Charles Dexter Ward y otros relatos de horror. A mí me gusta mucho leer el horror, entonces por eso tengo este tipo de libros. Este libro puede apoyarnos para que hagamos una reseña. ¿Cómo? Si yo, Keira, quiero hacer una reseña, como ven, es un libro grueso. Entonces yo no voy a leer 5 páginas y hacer mi reseña de eso, sino más bien que primero lo que tengo que hacer es llevar a cabo una lectura crítica, analítica y súper comprensiva. Entonces, todas estas páginas que están hasta acá, déjenme ver cuántas páginas son, 493, todas las voy a leer yo. Una vez que ya las acabe de leer, puedo continuar. Los elementos estructurados de la reseña se refieren a qué debe llevar mi reseña. Si me voy a basar en algo que existe, pero ¿qué debe contener? 1. Ya que es algo que sí debe de existir, tiene que estar o tener más bien una referencia bibliográfica. Aquí tengo 2 datos. 1, autor, 2, nombre del libro. Y hasta acá abajo, 3, editorial, que es Colección Fractales. Si yo abro mi libro y me voy hasta esta página, que suele ser la segunda, me aparecen muchísimos datos. Me aparece cuándo es que fue impreso, en dónde fue impreso. También me coloca otros datos, que es la editorial. Y a partir de estos datos que me aparecen aquí, yo puedo elaborar mi referencia. Si voy a hacer una reseña de una película, debo colocar igual su título, su director, productores, en dónde fue hecha y demás. Porque si no lo coloco, entonces no voy a saber desde dónde estoy obteniendo esa información para elaborar mi reseña. Ya elaboré la referencia bibliográfica, ahora voy a elaborar un comentario o un resumen. El resumen ustedes ya lo conocen, el comentario lo acabo de mencionar y son herramientas súper útiles para llevar a cabo nuestras reseñas. Ahora tengo aquí a otra persona que acaba de ingresar, que es Verónica. Verónica, ¿tú recuerdas para qué nos sirve el resumen y para qué nos sirve el comentario? Verónica, logro escucharte, pero súper cortada. La verdad es que no logro comprender ninguna palabra. No sé si sea únicamente yo o sea tu internet. María, ¿cómo escuchas tú a Verónica? Igual cortada, la voz cortada y no se le entiende nada. Gracias, María. Entonces, Verónica, te sugiero apagar tu micrófono, volverla a prender y ver si funciona. Si no, sales de la llamada y vuelves a ingresar para ver si así funciona. Sí, ¿Me escucha? Verónica. Sí, se escucha ligeramente entrecortado. Ok, me salgo y vuelvo a intentar. Comprendí la primera palabra. Ok. María, mientras regresa, procedo. Ok, Verónica, ya estás de vuelta. A ver, ahora sí me escuchan. Se sigue escuchando entrecortado. ¿De casualidad tienes puestos audífonos inalámbricos? No, lo que pasa es que hoy estoy desde mi Ya, celular. ya se escucha mejor ahí.
Sí. Sí, lo que pasa es que hoy estoy desde mi celular. Normalmente me conecto de la compu y hoy estoy desde mi celular. El resumen nos sirve para para no tener que volver a leer toda la lectura, sacar las ideas principales y que nos sea más fácil comprender de lo que trata, lo que leímos. Y los comentarios para señalar. ¿Sí se Para escuchó? señalar qué. Bueno, en esta actividad nos podía señalar, por ejemplo, el inicio, lo que es el desarrollo y el final y lo que son momentos especiales, cumbres de la lectura que pueden llamar la atención o cosas por el estilo. Ujú. Ok, muy bien, gracias, Verónica. Entonces Gracias. tenemos esos dos elementos como parte de los elementos estructurales de la reseña que nos apoyan para realizarla de mejor manera. Ahora ya tenemos un comentario, ya tenemos un resumen. Ahora vamos a evaluar e identificarse como reseñadores. En este caso, durante la elaboración de sus actividades, ¿quiénes serían los reseñadores? Cuando elaboran su actividad integradora número 6, que es la de la reseña, ¿quién sería a ver, déjenme aceptar. ¿Quién sería entonces el reseñador? Bueno, ya que no, ajá, Verónica. Nosotros mismos, ¿no? Nosotros vamos a poner la crítica sobre lo que leímos, ¿no es así? Exacto. Sí, quien sería el reseñador serían ustedes, porque quienes están elaborando las reseñas son ustedes. Muchas gracias. Sandra, vas ingresando. ¿Tienes alguna duda en específico que podamos o que pueda más bien yo atender en este momento? Te escuchamos. Pero- buenas noches, perdón por conectarme tarde. No, de hecho mi primera actividad ya la entregué y ahorita estoy con la segunda y vamos bien con lo de la reseña. De acuerdo, muy bien, gracias. Entonces, a partir de esta información, ya lo que a ustedes les toca es elaborar una reseña, pero hay que recordar que hay dos tipos de reseñas principales y ustedes van a ayudarme a recordar de qué consta cada una. La primera es la descriptiva. ¿Alguien puede recordarme para qué o en qué se basa la descriptiva? Ok, Verónica. Escribir lo que, de lo que estamos leyendo o explicar, dar nuestro punto de vista de lo que leímos, basándonos a describir en sí con palabras más simples. Verónica, te estoy escuchando entrecortada. Ok, ¿alguien más? María, ajá, ¿te escucho? Es donde damos nosotros una opinión de la persona, de lo que queremos decir. Es una crítica, ya sea buena o mala, positiva o negativa, pero es lo que nosotros queremos dar a conocer. Bueno, no sé si estoy bien, pero corríjame. Gracias, María. Sandra, ¿qué dices tú? ¿En qué o qué es una reseña descriptiva? ¿No? Bueno, la reseña descriptiva, tal cual dice su nombre, nos va a describir. Es lo único que vamos a hacer cuando hagamos esta reseña. Describir
¿Qué pasa con lo que estamos leyendo? Si yo me baso en el libro que les mencionaba hace rato, que es el de H.P. Lovecraft, únicamente voy a basarme en describir sus cuentos. Solo en eso. A eso me voy a limitar y ya. Solo ahí, hasta ahí me quedo. Pero cuando se trata de la crítica, ¿qué diferencia tiene con la descriptiva? María, Creo que ahí es de donde damos la opinión de lo que leímos, de la descripción de lo que leímos. Es la crítica que estamos dando de, como dijo ahorita, usted mencionó, descriptivo, por ejemplo, de un cuento. Si estamos leyendo, vamos a dar la crítica de cómo a nosotros se nos, cómo lo vemos. Es una crítica ya, lo que nosotros pensamos. exacto. La diferencia principal que vamos a encontrar entre la descriptiva y la crítica es que en la descriptiva nos limitamos a describir. En la crítica ya vamos a incluir lo que es el juicio valorativo y este juicio valorativo debe llevar o una numeración o al menos algún rango de valoración en el cual coloquemos a lo que estamos evaluando. Es casi eso, una evaluación. Entonces, en la crítica ya se va a dividir en varias. ¿En qué se basa la informativa? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Ok. La informativa se va a basar en justo informar. Es decir, vamos a informar lo que hayamos encontrado dentro de este libro, película, lugar incluso, o lo que estemos reseñando. Justo eso. Únicamente vamos a informar. La motivadora también tiene algo parecido a la informativa, pero es diferente. Antes, ya que hay quienes ya están avanzando con su actividad integradora número 6, que tiene que ver con una reseña comparativa, ¿pueden recordarme qué es una reseña comparativa, por favor? ¿Qué es? ¿Qué es una reseña comparativa? María. Bueno, pues creo que eso lo vimos la semana pasada. Nos lo explicó que la comparativa es, por ejemplo, dos textos, vamos a hacer una reseña de dos personas, pongo un ejemplo, de dos libros o dos temas. Eso es, vamos a dar una reseña de esos dos temas. A eso. Gracias, María. La comparativa es justo para hacer eso. Hay que basarnos muchísimo en los nombres que tienen cada una. Comparar, justamente es lo único que vamos a hacer, comparar los elementos estructurales que componen cada uno de los textos, principalmente que estamos leyendo, compararlos. Y al final sí tomar un juicio valorativo para decidir cuál obtiene un puntaje más alto, siempre y cuando recuerden tenga algo argumentativo. No se trata de decir, este libro me gustó más que este, y tiene un 10 y ya. Sino que más bien argumentar y sustentar qué o por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Siempre, siempre, siempre. La motivadora, ¿alguien lo recuerda? ¿Para qué nos sirve la reseña motivadora? ¿No? Ok. La motivadora nos va a servir para, como lo dice su nombre también, motivar. Si yo quiero que alguien lea el libro que estoy leyendo, que es el del extraño caso de Charles Dexter Ward y otros relatos de horror de H.P. Lovecraft, no les voy a decir que hay algo que me haya parecido extraño o que me haya generado miedo o que a lo mejor no me dejó dormir en la noche.
Contrario a eso, les voy a mencionar todos los aspectos positivos para que María, Sandra y Verónica, las tres, lean y quieran leer ese mismo libro que les acabo de mencionar. Que las incentive a que lo lean, a que lo compren incluso. Entonces son estos mensajes motivacionales que nos orientan a estar adquiriendo, leyendo, viendo, comprando algo. Para eso está la motivadora y la confirmativa se va a basar en que una persona pueda llevar a cabo un juicio valorativo basado en el de alguien más. Por ejemplo, si yo les describo que este libro de H.P. Lovecraft, perdón, es muy bonito, es maravilloso, sí causa terror y todo, pero tiene muy buena narrativa, los personajes están bien incluidos dentro de la misma y no hay algo que de repente altere el orden que no tenga nada que ver, que además son muchos escenarios que tienen bastante imaginación y que cada vez que comienzo a leerlo no puedo parar de leerlo, pero resulta que Sandra lee mi reseña. Ella también va a leer el libro y va a decidir si lo que yo dije está bien estructurado, está bien argumentado o que la verdad no tanto. Entonces va a básicamente a hacer una reseña sobre mi reseña para confirmar que sí, que es correcta o que no lo es. Es básicamente eso. Para elaborar una reseña, ustedes van a contar con una infografía o cuentan más bien con una infografía dentro del espacio del aula. Les sugiero que la revisen para que puedan llevar a cabo la reseña de mejor manera. Les va a ir colocando paso por paso y es un buen material para que ustedes puedan revisar. Entonces ingresen a ese recurso, pasos para elaborar una reseña. Ahora voy con las preguntas. María, Sandra, Verónica, ¿queda alguna duda respecto a todo lo que vimos? No, maestra, gracias. ¿Seguras? Ok, entonces, si no quedan dudas, perdón, ya me pasé, voy a recalcarles algo muy importante. Dato número 1, revisen por favor la rúbrica de cada una de las actividades integradoras. Por si acaso queda alguna duda, me escriben al mensajero o al correo para que yo les pueda responder y dar información más precisa acerca de la duda que ustedes tengan particularmente. María, te escucho. Maestra, recuerdo algo. No sé si es en la actividad que traigo una duda en la actividad primera de la 5. Ya ve que nos dice que nos pone un video en la plataforma. Ahí, ya lo miré. De que para marcar como es una herramienta para marcar, señalar Comentarios. comentarios. Eso es lo que me queda de duda a mí. O sea, sí, ya lo chequé el video, pero no sé, como todavía no llego a ese punto de hacer lo que, ¿cómo se dice? El relato, todavía no, o sea, no tengo idea cómo lo voy a hacer. Pienso hacer el relato, pero ¿en dónde, cómo voy a aplicar eso? Es lo que me queda de duda. ¿Dónde vas a aplicar que lo de los comentarios? Exacto. En tu relato. Acuérdate que primero y con base a todo, primero hay que elaborar la tablita, donde elijas tu narrador, elijas tu título, elijas cuál es el tema que vas a seleccionar y la frase con la cual vas a iniciar tu relato. Una vez que ya has realizado eso, vas a redactar tu relato. Ya cuando esté finalizado tu relato, ya entonces ocupas la herramienta de comentarios. Si no, no vas a poder ocuparla porque no va a haber nada que señales. Entonces, primero tiene que estar bien elaborado tu relato para que puedas señalar en donde comienza, es decir, la introducción, el desarrollo, el final y las pistas que inducen al lector a llegar a una conclusión. Pero primero tienes que elaborar tu relato o no puedes hacer lo demás. Sí, maestra, hasta ahí, ahí me queda muy claro todo. Sí, hago mi relato, entonces voy a utilizar esas herramientas. Ya chequé el video y sí, ahí voy a hacer comentarios, así como lo marca en el video. Sí, Ok, muchas en tu gracias. relato. Sí, por nada. Entonces, sí, conforme van avanzando esas actividades, esto no van únicamente para las que están en tiempo real, sino para quienes estén viendo esta grabación. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregúntenme.
pregúntenme. Se los repito varias veces porque si de repente comienzan a leer las instrucciones y se quedan con la primera que encuentran. Entonces me mandan trabajos muy incompletos y se los tengo que regresar. Entonces les tengo que poner como no valuable porque no lo realizan completo. Así que por favor, si hay alguna duda de qué realizar, pregúntenme. Nunca está de más la pregunta. Yo les voy a responder para que ustedes puedan avanzar. Por eso tienen que revisar la rúbrica. Segundo dato, recuerden que ahorita estamos terminando la tercera semana. La siguiente, que es el día miércoles, sí puedo asignar extensiones de tiempo para quien no haya completado su actividad. Pero la mala noticia es que durante la cuarta semana ya no puedo habilitar espacios porque ya lo único que voy a hacer yo es entregar calificaciones y se cierra el módulo. Entonces, si tienen actividades atrasadas, por favor, en esta semana que viene, todavía díganmelo, pero hasta el miércoles. Únicamente hasta el miércoles, que es 13, perdón, 14. Hasta el miércoles 14 a medianoche pueden indicarme que necesitan una extensión. Después ya no, porque, repito, lo único que voy a hacer es cerrar el módulo. Y la tercera indicación, respondan sus encuestas, por favor, para evaluar al módulo y a su asesora virtual, en este caso yo, para que podamos mejorar. No se toman ningún tipo de represalias, no pasa nada. Necesitamos únicamente su opinión honesta y completa para que podamos ir mejorando, ¿ok? Entonces, si no queda ninguna duda de absolutamente nada, ahorita, les repito, queda ahí abierto el espacio de mensajero y correo para que ustedes puedan ingresar y me pregunten. Y si no hay ninguna duda, envíenme sus trabajos. Recuerden que los horarios están en tiempo del centro de México para que no se les vaya a pasar. Así que si no tenemos ninguna duda más, nos vamos saliendo ya de la reunión para que puedan continuar con sus actividades de la noche. Pasen una excelente noche, un excelente fin de semana. Les agradezco mucho por ingresar y nos vemos el próximo miércoles en el primer espacio abierto con su asesora virtual de la cuarta y última semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Hasta luego. Hasta Luego, luego. gracias. Buenas noches.